Los jugadores de la NBA son conocidos por sus estilos de vida ostentosos, sus contratos millonarios y sus partidos de alto riesgo. Pero ¿qué ocurre cuando ese mundo se cruza con el de los auténticos gánsteres? Algunos jugadores se han visto envueltos en peligrosas afiliaciones, cambiando el glamour de los asientos de la cancha por los matices sombríos de las alianzas callejeras. Desde las conexiones pasadas de Shaquille O'Neal con las famosas bandas de Los Ángeles hasta la participación de Tim Donaghy en redes de apuestas con mafiosos. Estas historias revelan un lado de la NBA que la mayoría de los aficionados nunca ven. Sin más preámbulos, echemos un vistazo al mundo de los jugadores de la NBA que difuminaron las líneas entre la fama deportiva y los vínculos con las bandas, donde la lealtad, la reputación y a veces la supervivencia primaban sobre el juego. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, célebre por su dominio en la cancha de baloncesto, se vio envuelto en un escándalo digno de una película de suspense. No se trataba de mates o campeonatos, sino de una historia de presuntos vínculos con los Crips de la mafia de Los Ángeles, disputas financieras y una amenaza que podría hacer añicos su impecable imagen pública. Todo comenzó en 2008, cuando Robert Ross, un exmiembro de una banda que se convirtió en promotor musical, afirmó tener un vídeo sexual comprometedor de Shaq. Las imágenes supuestamente mostraban a Shaq con mujeres que no eran su entonces esposa, Shawnee Henderson, grabadas por una cámara de seguridad en la casa de Ross. Pero no se trataba solo de una cinta escandalosa. Ross alegó que Shaq le debía dinero de un acuerdo discográfico que salió mal, en el que Ross presentó a talentos como Ray Jota, pero no vio los beneficios prometidos. Entonces, ¿cuál fue su solución? Aprovechar la cinta para conseguir lo que se le debía. El drama se intensificó en la noche de los Grammy, cuando Ross afirmó que fue secuestrado por miembros de los Crips de la mafia de Main Street, liderados por Del Dog, también conocido como Ladwell Rolls. Armada y peligrosa, la banda rodeó el lujoso Rolls-Royce de Ross, obligándolo a conducir hasta el sur de Los Ángeles. Allí, golpearon a Ross con una pistola y le robaron. La misión de la banda estaba clara: recuperar la supuesta cinta. Aunque Ross fue finalmente liberado, maltratado y despojado de sus objetos de valor, las secuelas fueron caóticas. 7 miembros de la banda fueron arrestados y acusados de una serie de delitos. ¿Y qué pasó con Shaq? Aunque su nombre resonó en los titulares, los fiscales señalaron rápidamente que no había ningún vínculo directo entre la estrella y las acciones de la banda. Mientras Shaquille O'Neal luchaba contra las sombras de sus asociaciones, otra estrella del baloncesto, Jack Molinas, se vio consumido por la misma oscuridad que él intentaba sortear. Esto acabó transformando su prometedora carrera en una historia con moralejas sobre la ambición y la traición. Jack Molinas. Jack Molinas fue en su día un prodigio del baloncesto cuyo nombre estaba destinado a la grandeza. Nacido en el Bronx, Nueva York, deslumbró en la cancha desde muy joven, convirtiéndose en All-American en la Universidad de Columbia. Su talento era tan innegable que los Pistons de Fort Wayne se lo llevaron, convirtiéndolo en uno de los novatos más brillantes de la NBA. Pero el ascenso de Molinas a la fama vino acompañado de un lado oscuro: su amor por el juego. En 1954, Molinas fue suspendido de la NBA por apostar en partidos, incluidos los que ganó su propio equipo. Esta suspensión causó una gran sorpresa en la liga. ¿Cómo podía alguien tan talentoso y prometedor caer tan fuerte y tan rápido? Su suspensión fue solo la punta del iceberg. Detrás de su encantador exterior había un hombre profundamente enredado con el AMPA, orquestando uno de los mayores escándalos en la historia del baloncesto. A finales de la década de 1950, Molinas había puesto su mirada en el baloncesto universitario, dirigiendo una enorme red de apuestas que manipulaba la integridad del deporte. No trabajaba solo. Sus vínculos con figuras del crimen organizado como el jefe de la mafia, Tommy Eboli, y Vincent, el Chin Gigante, daban a su operación un peso siniestro. En su apogeo, la red de Molinas controlaba 43 partidos e involucraba a casi 500 jugadores de 27 escuelas. El escándalo puso al descubierto el impactante alcance de la corrupción en el deporte. Pero quizás el giro más cruel del destino le llegó a Connie "The Hawk" Hawkins, una estrella del instituto cuya mera asociación con Molinas le llevó a ser expulsado de la NBA. Hawkins acabaría limpiando su nombre, pero el daño ya estaba hecho. Molinas no solo había destruido su propio legado, sino también las carreras de muchos otros. En sus últimos años se vio sumido en la delincuencia, lo que le llevó a una violenta muerte en 1975, un final apropiado para una vida marcada por la traición y el escándalo. Aunque las acciones de Molinas ensombrecieron durante mucho tiempo el deporte, sin quererlo prepararon el terreno para una joven estrella llamada Connie Hawkins.
cuyo propio camino hacia la grandeza se vería dramáticamente alterado por las consecuencias de los notorios planes de juego de Molinas. Connie Hawkins. Connie Hawkins, una leyenda del baloncesto en ciernes, estaba destinado a la grandeza desde sus primeros días en las calles de Bedford-Stuyvesant, Nueva York. Conocido como El Halcón por su gran talento en la cancha, cautivó por igual los patios de recreo y los estadios de los institutos, llevando a su equipo a temporadas invictas y convirtiéndose en uno de los prospectos más codiciados de la ciudad. Sin embargo, el camino de Hawkins hacia el estrellato dio un giro oscuro que casi le cuesta todo. Justo cuando Hawkins estaba a punto de triunfar en la Universidad de Iowa, su vida se cruzó con la de Jack Molinas, un exjugador de la NBA reconvertido en jugador. Molinas, expulsado de la NBA por apostar en partidos, estaba orquestando un escándalo masivo de amaño de partidos contra atletas universitarios. Hawkins, atraído involuntariamente al círculo de Molinas, no tenía ni idea del peligro que le acechaba. ¿Su único delito? Conocer a las personas equivocadas. Cuando los detectives irrumpieron en el campus de Iowa, Hawkins fue tomado por sorpresa. ¿Soborno de partidos? Apenas conocía el término, y mucho menos las acusaciones que ahora se le lanzaban. Bajo una intensa presión, el joven de 19 años, abrumado y asustado, hizo una confesión coaccionada que lo perseguiría durante años. A pesar de su inocencia, Hawkins fue expulsado, incluido en la lista negra de la NBA, y dejó su reputación hecha añicos. ¿Fue justo? ¿Podían el talento y el trabajo duro quedar anulados por una mera asociación con las personas equivocadas? Su exilio lo llevó a los Harlem Globetrotters, donde deslumbró al público y esperó su momento. Una demanda contra la NBA se prolongó hasta que, finalmente, la revista Life sacó a la luz su historia. En 1969, se levantó la prohibición de Hawkins y se le dio una oportunidad con los Phoenix Suns. Volvió a volar alto, demostrando su grandeza, pero la pregunta persiste. ¿Cuánto más alto podría haber volado el halcón si no fuera por esos años robados por el escándalo? Mientras Connie Hawkins salía de las sombras del escándalo, la NBA estaba a punto de enfrentarse a otra importante crisis de integridad, esta vez desde dentro de sus filas arbitrales, a medida que se desarrollaba la impactante historia de este siguiente jugador, Tim Donaghy. El escándalo de Tim es una de las historias más impactantes en la historia de la NBA, una historia de codicia, engaño y la caída en desgracia de un árbitro. Todo comenzó en 2007, cuando Donaghy, un árbitro experimentado de la NBA, se cruzó en el camino de James Baba Batista, un notorio jugador con muchas deudas. Batista vio una oportunidad en el papel de Donaghy, apostando en partidos que el árbitro podría influir sutilmente para obtener ganancias. ¿Quién podría resistirse a un plan tan lucrativo? Por un soborno de solo $2,000 por partido, Donaghy proporcionó selecciones de información privilegiada, ayudando a Batista y a su equipo a asegurar una increíble tasa de éxito del 88%. El plan era simple. Donaghy haría llamadas influyendo en los márgenes de puntos, asegurando que las apuestas de Batista dieran en el blanco. Incluso utilizaron teléfonos desechables para mantener sus tratos en secreto. Pero, ¿podría una estafa así pasar desapercibida? A medida que la operación avanzaba, llamó la atención del FBI. Una investigación dirigida por el agente Phil Scala descubrió el papel de Donaghy en esta conspiración de apuestas. Cuando salió la verdad, la NBA se tambaleó. Imagínese ser el comisionado de la NBA, David Stern, sentado en una reunión con el FBI y enterarse de que uno de sus árbitros había estado vendiendo la liga. La conmoción fue palpable. Las consecuencias no se hicieron esperar. El escándalo no solo arruinó la carrera de Donaghy, sino que ensombreció el arbitraje de la NBA. Los aficionados empezaron a preguntarse, si un árbitro era corrupto, ¿cuántos más lo eran? La liga implementó una supervisión más estricta, pero las sospechas persistieron. Incluso la vida personal de Donaghy se desmoronó, con su matrimonio rompiéndose cuando el escándalo se hizo público. Mientras la NBA se enfrentaba a las ramificaciones de la corrupción y el escándalo a través del engaño de Donaghy, el viaje de otro jugador, uno que entrelazaba la ambición con la violencia, estaba a punto de tomar un giro igualmente trágico. Javaris Crittenton. El ascenso y la caída de Javaris Crittenton parecen sacados de un guión de Hollywood, lleno de promesas, fama y una caída fatal en la oscuridad. Un prodigio del baloncesto de Atlanta, el futuro de Crittenton brillaba con potencial mientras dominaba en Georgia Tech y fue seleccionado en el puesto 19 por los Lakers de Los Ángeles en 2007. Millones de dólares y un futuro en la NBA estaban a su alcance. Pero fuera de la cancha, los problemas se gestaban. Entre bastidores, la asociación de Crittenton con los Mansfield Gangster Crips,
una banda notoria de Los Ángeles, lo llevó por un camino peligroso. Su condición de celebridad le facilitó eludir el brutal proceso de iniciación de la banda, pero también lo ató al violento mundo del tráfico de drogas y la actividad criminal. Las calles y la fama crearon una mezcla letal. El infame punto de inflexión, un enfrentamiento en el vestuario con su compañero de equipo de los Washington Wizards, Gilbert Arenas, en 2009. Lo que comenzó como una disputa por una partida de cartas se convirtió en algo mucho más oscuro. Arenas llevó armas a los entrenamientos y retó a Crittenton a que cogiera una. Para no quedarse atrás, Crittenton sacó su propia arma cargada. ¿Un enfrentamiento en el vestuario? ¿Armas desenfundadas por una partida de cartas? Fue un momento increíble, que solo se detuvo por la intervención de su compañero de equipo Caron Butler. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ambos jugadores fueron suspendidos por el resto de la temporada y la carrera de Crittenton en la NBA cayó en el olvido. Pero sus problemas legales no terminaron ahí. En 2011, Crittenton estuvo involucrado en 2 tiroteos en Atlanta, uno de los cuales acabó trágicamente con la vida de una madre de 4 hijos. Sus vínculos con las bandas sellaron su destino y, en 2015, Crittenton se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 23 años de prisión. Si bien el descenso de Crittenton a la violencia y el crimen marcó un final trágico para sus aspiraciones en el baloncesto, su turbulenta relación con Gilbert Arenas, un compañero atleta atrapado en una red igualmente caótica de fama e influencias pasadas, sirve como un telón de fondo convincente para comprender las complejidades de la vida en la NBA durante esa época. Gilbert Arenas. Gilbert Arenas, un nombre que aún resuena en los estadios de la NBA, es conocido tanto por sus electrizantes habilidades como por sus controversias. Pero para entender la imagen completa de Arenas, hay que remontarse a las calles de Los Ángeles, donde comienza su historia. Al crecer en el Valle de San Fernando, Arenas estuvo rodeado de la cultura de las bandas, una fuerza que no solo moldeó su entorno, sino también su forma de pensar. ¿Cómo podía un niño inmerso en ese mundo evitar su influencia? La respuesta es que no podía. A pesar del duro contexto, el talento de Arenas era innegable. Sus habilidades le valieron una beca para la Universidad de Arizona, donde dominó la cancha. En 2001, fue reclutado por la NBA, comenzando lo que debería haber sido una carrera de ensueño. Pero las calles de Los Ángeles nunca estuvieron lejos. A medida que su estrella crecía con los Washington Wizards, también lo hacía su drama fuera de la cancha. El momento más infame de su carrera llegó en 2009, cuando una disputa por el juego con su compañero de equipo, Javaris Crittenton, se volvió peligrosa. Arenas, incapaz de dejar atrás su pasado, llevó armas al vestuario. Armas en un lugar de supuesta profesionalidad y camaradería. Fue una jugada sacada directamente de un libro de gángsteres que conmocionó al mundo del deporte y lo llevó a una suspensión indefinida. ¿Era este el fin de Gilbert Arenas? Casi. Pero en medio del frenesí mediático y las sanciones de la liga, Arenas asumió sus errores, ofreciendo un raro atisbo de autoconciencia. Tuvo que afrontar la verdad. Su educación, plagada de cultura de pandillas, le había influido más de lo que pensaba. Mientras Arenas navegaba por las turbulentas aguas de la fama, luchando contra los demonios de su pasado, no estaba solo. Sus experiencias reflejaban las de muchos que se enfrentaban a luchas similares, incluido nuestro próximo atleta, cuyo viaje revela las duras realidades de crecer inmerso en la cultura de las pandillas. Stephen Jackson. Su vida es una historia con 2 caras: las brillantes luces de la NBA y la oscura sombra de la vida en la calle. Al crecer en Port Arthur, Texas, Jackson no solo se crió cerca de la cultura de las bandas, sino que se sumergió en ella. Rodeado de los Bloods, una notoria banda callejera, Jackson no eligió esta vida. Ella lo eligió a él. El pañuelo rojo que solía llevar no era solo una declaración de moda, sino un símbolo de identidad y supervivencia. En una entrevista con Michael Smith de ESPN, Jackson admitió abiertamente su profunda conexión con la vida de las bandas, afirmando: «Me criaron así. Todos mis amigos. No me meto con nadie que no lleve un pañuelo azul, pero al mismo tiempo es lo que represento. Es lo que he representado desde que tenía 9 años. Todos mis amigos en mi barrio. Simplemente lo heredé, aunque no me meto en eso. Aunque no se metía en eso, representaba una cultura que lo había moldeado. Las calles le enseñaron resiliencia, algo que ningún entrenador de baloncesto podría enseñarle. Pero esa dureza tenía un precio. Con solo 15 años, Jackson perdió a su hermano mayor, Donald Buckner, en un brutal ataque, una pérdida que le afectó más que cualquier falta en la cancha. Esta tragedia obligó a Jackson a enfrentarse a la cruda realidad de su mundo.
Fue el momento en el que podría haber caído más profundamente en la vida callejera, pero en su lugar encontró refugio en el baloncesto, un salvavidas para salir del caos. Incluso cuando Jackson alcanzó la fama, sus vínculos con las bandas nunca desaparecieron por completo. Su conexión con los Bloods era un arma de doble filo que le ofrecía lealtad y le recordaba la violencia que había dejado atrás. Entonces, ¿cómo se equilibra la fama y la supervivencia? ¿Se puede dejar atrás la calle de verdad? Para Jackson, la respuesta está en su viaje, un tira y afloja constante entre la cancha y la esquina, entre el triunfo y la tragedia. Así como el viaje de Stephen Jackson ejemplifica la lucha por equilibrar la fama con las sombras de la vida en la calle, la narrativa de Zach Randolph revela cómo el atractivo del inframundo puede complicar el camino de un atleta que lucha por el éxito, tejiendo en última instancia una historia de triunfo empañada por la controversia. Zach Randolph. La trayectoria de Zach Randolph en la NBA no es solo una historia de destreza atlética. Es una narrativa de montaña rusa entrelazada con problemas legales y presuntas conexiones con el inframundo criminal. Nacido en Marion, Indiana, Randolph creció en medio de los desafíos de un vecindario plagado de delincuencia, preparando el escenario para una carrera que se volvería tan notoria fuera de la cancha como lo fue dentro. Los problemas legales de Randolph comenzaron al principio de su carrera, presagiando un patrón que llamaría la atención. En mayo de 2002, fue citado por beber siendo menor de edad, un contratiempo aparentemente menor que insinuaba problemas más profundos. Al año siguiente, perdió los estribos durante un partido y le dio un puñetazo a su compañero de los Portland Trail Blazers, Ruben Patterson. Este momento le supuso una suspensión de 2 partidos y una cuantiosa multa de $100,000. ¿Fue solo un momento de frustración o un atisbo de un alma más problemática? Las cosas se intensificaron en diciembre de 2003, cuando fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Los agentes detectaron el inconfundible olor a marihuana en su coche, y los rumores sobre sus conexiones con el mundo de la droga se hicieron más fuertes. En agosto de 2004, se vio envuelto en una investigación por un tiroteo en un club nocturno, esquivando los cargos, pero con su hermano enfrentándose a 3 años de prisión por delitos relacionados. Uno tenía que preguntarse, ¿en qué tipo de círculos se movía? La tendencia de Randolph a meterse en problemas no se detuvo ahí. En junio de 2006, fue citado por carreras callejeras, y solo 2 meses después se enfrentó a acusaciones de agresión sexual que finalmente fueron retiradas. Sin embargo, estos incidentes fueron solo el preludio de la revelación más impactante de todas. En mayo de 2010, el Indianapolis Star informó que fue identificado como un importante proveedor de marihuana en Indianápolis. Esta sorprendente afirmación surgió de una investigación policial en la que se vio implicado Arthur Boyd, un sospechoso al que se encontró con marihuana y munición en un vehículo registrado a nombre de Randolph. Las autoridades descubrieron un almacén con sustancias controladas y vehículos con compartimentos secretos, lo que les llevó a considerarlo el músculo financiero detrás de una operación de drogas. Su abogado negó las acusaciones, afirmando que los compartimentos estaban destinados a objetos de valor. Pero, en realidad, ¿quién compra un coche con compartimentos secretos y no para buscar tesoros? A pesar de estas controversias, los logros de Randolph en la cancha florecieron, pero sus actividades fuera de la cancha proyectaron una larga sombra. La noción de un atleta entrelazado con mafiosos no es del todo extraña, pero el caso de Randolph se destacó debido a la gravedad y persistencia de las acusaciones. Sus supuestos vínculos con traficantes de drogas y actividades de pandillas han hecho de su historia una advertencia sobre las tentaciones de la fama. En última instancia, el legado de Zach Randolph refleja el precario equilibrio entre el éxito y el escándalo en el deporte profesional, lo que deja a los aficionados y a los críticos por igual reflexionando. ¿Cómo de cerca se puede llegar al límite sin caerse? Su trayectoria es un claro recordatorio de cómo el atractivo del inframundo puede enredar incluso a los atletas más talentosos, creando una narrativa sensacionalista y aleccionadora. Mientras que el tumultuoso viaje de Randolph ilustra los peligros de enredarse con el inframundo criminal, la historia de Carmelo Anthony refleja una lucha diferente pero igualmente compleja. Navegar por las expectativas de la cultura callejera mientras se lucha por el éxito en el escenario de la NBA. Carmelo Anthony. La participación de Carmelo Anthony en el DVD Stop Snitching fue un momento crucial que entrelazó para siempre su legado en el baloncesto con las crudas realidades de la cultura callejera. Lanzado a principios de la década de 2000, este controvertido proyecto se oponía firmemente a cooperar con las fuerzas del orden, especialmente con aquellos que podrían traicionar a sus compañeros para escapar de duras condenas.
Incluso con su fugaz aparición, la conexión de Anthony con este fenómeno clandestino desató una tormenta de críticas y debates que lo perseguirían durante años. Producido por el barbero de Baltimore Rodney Bethea, el DVD Stop Snitching comenzó como un humilde proyecto con solo 100 copias. Pero cuando una filial de ABC se hizo con él, el vídeo saltó a la fama nacional. Las copias piratas inundaron las calles y las camisetas de Stop Snitching empezaron a aparecer en ciudades de todo Estados Unidos. De repente, Anthony se convirtió en un icono callejero, un símbolo de resistencia y autenticidad, ganando credibilidad en los barrios que se identificaban con sus luchas. Al crecer en el oeste de Baltimore, una comunidad plagada de drogas y violencia, Anthony fue testigo de la cruda realidad de la vida urbana. Entendió de primera mano el código de la calle. Esos traficantes de drogas a menudo financiaban programas locales y equipos deportivos juveniles, convirtiéndose en benefactores improbables en un mundo definido por la escasez. Pero las consecuencias del DVD no se hicieron esperar. Los patrocinadores corporativos comenzaron a retirarse, dejando en ruinas los acuerdos de patrocinio de Anthony. Para empeorar las cosas, fue omitido de la lista de estrellas de 2005, un golpe devastador, sobre todo porque el partido era en Denver, su territorio. Sin embargo, en medio del caos, Anthony se negó a ceder. Redobló su compromiso con la comunidad, organizando eventos y defendiendo iniciativas locales. Durante el fin de semana de las estrellas, se convirtió en el amable anfitrión, invitando a 200 niños a una inolvidable Jam Session, un evento interactivo patrocinado por la NBA. Animado por el cariño de la gente, Anthony jugó bien y fue nombrado MVP del partido de novatos segundos, desafiando las probabilidades. Curiosamente, en lugar de disminuir su atractivo, la controversia pareció amplificarlo. Las ventas de zapatillas y camisetas se dispararon y surgió una nueva base de fans, atraída por su papel como voz de las calles. Su mentor, Kevin Liles, un pionero del hip hop nativo de Baltimore, vio el potencial de Anthony para salvar la brecha entre la autenticidad urbana y las aspiraciones corporativas. Mientras Anthony navegaba por las complejidades de la cultura callejera y la fama, otro prodigio del baloncesto estaba surgiendo de un campo de batalla diferente, donde las apuestas eran igualmente altas y las lecciones aprendidas eran igual de profundas. DeMar DeRozan. El viaje de DeMar DeRozan desde las calles de Compton hasta la NBA es una historia fascinante tejida con determinación y resiliencia, moldeada por las duras realidades de la cultura de las bandas. Al crecer en una ciudad tristemente célebre por la violencia de sus bandas, DeRozan no era ajeno al peligro. El sonido de los disparos salpicaba el aire, mezclándose con el rebote rítmico de una pelota de baloncesto en el pavimento, un recordatorio discordante de la vida en un campo de batalla. Su infancia estuvo impregnada de la brutalidad de las calles, donde fue testigo de primera mano de las consecuencias de la vida en las bandas. Con los Compton Crips dominando su barrio, los funerales se convirtieron en un elemento sombrío de su joven vida. Uno de ellos fue el de su tío Kevin, víctima de la violencia de las bandas. Estas experiencias inculcaron en DeRozan una profunda comprensión de la fragilidad de la vida, lo que encendió en él una feroz determinación de escapar del ciclo de la violencia. Sin embargo, en medio del caos, el baloncesto se convirtió en su santuario. La cancha se convirtió en su refugio, un espacio donde podía canalizar sus luchas y sueños. Su innegable talento pronto se convirtió en un billete de salida de Compton. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Durante el instituto, a menudo vestía de azul, el color de los Crips, lo que le ofrecía protección, pero también corría el riesgo de vincularlo a un estilo de vida del que trataba de escapar. El punto de inflexión llegó trágicamente cuando DeRozan perdió a su mejor amigo, Davian Giles, a manos de la violencia de las bandas durante su último año de instituto. Este desgarrador acontecimiento cristalizó su determinación de triunfar. El dolor alimentó su rendimiento, impulsándolo a la vanguardia del baloncesto de instituto y haciéndole ganar una beca para la Universidad del Sur de California. ¿Hubo alguna vez una señal más clara de que el juego era su vía de escape? Las experiencias de DeRozan han influido profundamente en su vida y su carrera, forjando un carácter resistente que impulsa su éxito en la NBA. Su trayectoria no terminó con el baloncesto. Encendió una pasión por la defensa de la salud mental. En 2018, habló valientemente sobre sus luchas contra la depresión, desafiando el estigma que rodea a la salud mental en el deporte. Mientras que el ascenso de DeMar DeRozan desde las calles de Compton muestra el poder transformador del baloncesto en medio de la violencia de las bandas y la pérdida personal, la historia de Marquis Daniels ofrece una perspectiva contrastante, pero igualmente convincente.
revelando lo rápido que la percepción pública puede distorsionar la narrativa de la identidad de un jugador basándose en meras asociaciones con su pasado. Marquis Daniels. La saga de Marquis Daniels dio un giro dramático en 2010, cuando aparecieron fotos en internet en las que supuestamente se le veía haciendo gestos de pandillero y luciendo un pañuelo rojo, el notorio emblema de la banda callejera Bloods. De repente, los blogs de cotilleos se llenaron de especulaciones descabelladas que lo retrataban como un jugador de la NBA afiliado a una banda. La intriga se intensificó cuando los observadores notaron su hábito de reemplazar la letra C por K en sus mensajes, un guiño descarado a la rivalidad de los Bloods con los Crips. Pero, ¿era solo una coincidencia o había algo más detrás de la historia? Daniels se apresuró a abordar la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. En las entrevistas, negó con vehemencia cualquier conexión con bandas, insistiendo en que el pañuelo no era suyo y que su afición por el rojo era puramente estética. Así que solo porque me gusta el color rojo eso me hace afiliado. Eso no tiene sentido para mí. Bromeó ante lo absurdo de las afirmaciones. Hizo hincapié en su profundo respeto por su familia, sus fans y los jóvenes que lo admiraban, dejando claro que nunca se rebajaría al nivel de la cultura de las bandas. Sin embargo, la historia de Daniels no es única en la NBA. Varios jugadores se han enfrentado a acusaciones similares debido a sus antecedentes o asociaciones, como si el mero hecho de mencionar un barrio conflictivo pudiera ensombrecer sus logros. Crecer en entornos difíciles es una realidad para muchos atletas, pero ¿significa eso que su pasado debe dictar su futuro? La historia de Daniels ilustra lo fácil que es manchar la reputación con el sensacionalismo. A pesar de sus intentos de inspirar a los jóvenes y animar a su comunidad a través de iniciativas como el patrocinio de equipos de la APA-AU, los medios de comunicación parecían más interesados en el drama que en el hombre. Esto refleja los estereotipos sociales, en los que los triunfos de los atletas a menudo se ven eclipsados por su pasado. Al igual que Daniels, la trayectoria de Allen Iverson es un testimonio del intrincado equilibrio entre la lealtad a las raíces y la mirada implacable del público, lo que revela cómo el peso de las asociaciones pasadas puede moldear la narrativa de un atleta de maneras inesperadas. Allen Iverson. La historia de Allen Iverson es un vibrante tapiz tejido con hilos de triunfo y agitación, una narrativa que se extiende mucho más allá de la cancha de baloncesto y se adentra en las calles de Hampton, Virginia, donde creció. Nacido en un mundo plagado de crimen y pobreza, la vida temprana de Iverson estuvo marcada por desafíos que moldearon su identidad y forjaron sus complejas relaciones. Conocido por su autenticidad sin complejos, Iverson no solo abrazó sus raíces, sino que las celebró. Su conexión con la cultura callejera era palpable, especialmente en sus amistades con personas con antecedentes penales. Aunque los medios de comunicación a menudo daban a estas relaciones un cariz sensacionalista, reflejaban la inquebrantable lealtad de Iverson hacia aquellos a los que consideraba su familia. Sin embargo, estos profundos lazos a menudo lo llevaron a situaciones precarias. En 1993, se vio envuelto en una pelea muy publicitada en una bolera local, un incidente que resultó en su arresto y condena. Aunque la condena fue anulada más tarde, sirvió como un claro recordatorio de los riesgos que conlleva su conexión con el AMPA. Sin embargo, incluso en medio de las controversias, el compromiso de Iverson con sus amigos se mantuvo firme. Los informes indican que tenía hasta 35 familias en su nómina, lo que generó sorpresa y preguntas. ¿Era esta generosidad un gesto noble o un posible camino hacia la explotación? Sus presuntas interacciones con verdaderos gánsteres crearon un espectáculo público que fascinó y horrorizó a los aficionados por igual. La imagen de Iverson como el chico malo de la NBA se vio alimentada por las historias de sus asociaciones criminales, lo que amplificó su mística en el mundo del deporte profesional. Mientras que el viaje de Iverson ilustra las complejidades de la lealtad y el peso de las raíces de uno, la narrativa de John D.R. Smith profundiza aún más en el intrincado baile entre la fama y la seductora atracción de la cultura callejera, revelando los innumerables desafíos a los que se enfrentan los atletas al navegar por las difusas líneas entre el triunfo y la tribulación. J.R. Smith. Los encuentros de J.R. Smith con auténticos gánsteres son tan intrigantes como inquietantes y ofrecen una imagen vívida de los desafíos a los que se enfrentan los atletas mientras navegan por las difusas líneas entre la fama y la infamia. Nacido como Earl Joseph Smith III en Freehold Borough, Nueva Jersey, la vida temprana de J.R. estuvo inmersa en un entorno en el que la cultura de las bandas era un telón de fondo constante. Al crecer en un barrio plagado de delincuencia, Smith no era ajeno a las duras realidades de la vida en la calle. El baloncesto se convirtió en su salvación,
pero romper con las calles resultó difícil. A medida que Smith ascendía en la NBA, sus conexiones con personas de dudoso pasado se convirtieron en un tema recurrente. Uno de los momentos más cruciales se produjo en 2007, cuando se vio involucrado en un trágico accidente de coche que se cobró la vida de su amigo André Bell. Este incidente puso a Smith en el punto de mira de los medios de comunicación por razones equivocadas, lo que provocó especulaciones sobre sus socios y sus vínculos con actividades de bandas. Aunque las secuelas trajeron consigo batallas legales y escrutinio público, el innegable talento de Smith lo mantuvo en el punto de mira por sus actuaciones más que por sus travesuras fuera de la cancha. Aún así, los rumores sobre sus roces con la cultura de las bandas persistieron. Durante su etapa en los New York Knicks, circularon rumores sobre sus vínculos con figuras notorias, que culminaron en una multa de la NBA en 2012 por una publicación inapropiada en las redes sociales, algo que muchos especularon que fue influenciado por sus conexiones con la controversia y el caos. A pesar de los desafíos, la resiliencia de Smith brilló, culminando en su papel crucial para ayudar a los Cleveland Cavaliers a asegurar su primer campeonato de la NBA en 2016. Sin embargo, mientras celebraba este triunfo, las sombras de su pasado permanecían. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a nuestros otros increíbles videos en el canal. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.